Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias y es miércoles ya, 15 de octubre. Cruzamos el ecuador del mes. El día viene con un nuevo zarpazo comercial. Es Donald Trump en estado puro. Acto económicamente hostil. Así ha calificado el presidente de Estados Unidos que China no compre la soja producida en su país, en Estados Unidos. Trump califica o explica que la decisión de China de no comprar la soja norteamericana causa dificultades a los productores, por lo que está considerando terminar negocios con el país asiático relacionados con el aceite de cocina y con otros elementos comerciales. Todos los que tratan con China tienen que tratar con nosotros, tenemos que ser cuidadosos con China. Mire, tengo una excelente relación con el presidente Xi, pero a veces se pone tensa porque a China le gusta aprovecharse de la gente y no pueden aprovecharse de nosotros. Este año Estados Unidos ha vendido 5,9 millones de toneladas de soja a China, lo que supone una gran bajada en comparación con los cerca de 26 toneladas que fueron comercializadas el año anterior. China ha nutrido su mercado con soja importada de otros países, como por ejemplo Brasil o Argentina. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos se producen en medio de las crecientes tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo. Tanto Washington como Pekín han implementado tarifas portuarias adicionales a las compañías de transporte marítimo este mismo martes, contribuyendo al retroceso de Wall Street desde niveles récord. Justo en los mercados vemos que están todos pendientes de esa batalla comercial, Estados Unidos y China. Los futuros permanecen estables tras una jornada de caídas, pese a los buenos resultados. Eva Villanueva, de la banca. Pues sí, efectivamente, aunque ayer lo que veíamos era precisamente cómo pesaba un cierre en negativo. A esta hora, sin embargo, los futuros de Wall Street permanecen estables, subidas timidísimas en los futuros del S&P, del 0,28%, algo mejor en el Nasdaq y en el Dow, después de haber visto cómo anoche al cierre se imponían las ventas. El S&P 500 intentaba remontar desde los mínimos del martes, pero finalmente se dejaba un 0,2% en medio de la nueva cruzada en la disputa comercial entre China y Estados Unidos, en una jornada donde llegaba a caer un 1,5%. Toda una jornada donde veíamos grandes resultados de la gran banca americana, también de la mayor gestora del mundo, de BlackRock, y hoy a la espera de los resultados de otros gigantes como Bank of America, Morgan Stanley o aquí en Europa ASML. Hoy las acciones en Asia están registrando un tímido repunte, aunque se imponen las compras, ayudados por lo que están siendo un dato de deflación, algo mejor de lo esperado en China, ayudado también por los comentarios de Jerome Powell y en medio de las optimistas visiones de la banca en Wall Street. Si miramos a lo que están siendo los futuros del mercado en Europa, vemos precisamente movimientos estables a esta hora, y en el oro vemos como el metal precioso ha subido un nuevo máximo cerca de los $4.200. La onza impulsado por esas expectativas crecientes de recortes de tipos. $4.197 a esta hora, sube un 0,83%, y en un escenario donde el petróleo cobra protagonismo. Los precios del petróleo extienden las caídas de la sesión anterior. Vemos al Brent retroceder un 0,37% a $62,16 y el West Texas en $58,52, después de la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía de un superávit de oferta en 2026 y las tensiones entre Estados Unidos y China que puede reducir la demanda. Además, los mercados se están preparando para recibir una batería de datos de inflación en el viejo continente y con la expectativa de que también conozcamos la inflación en Estados Unidos. Datos que llegan después de que Jerome Powell haya advertido que la Reserva Federal puede frenar la reducción de su balance. Pues sí, empezando por lo último, el jefe de la FED ha abierto la puerta a esa fin
a la reducción del balance en un futuro muy próximo, un movimiento que de alguna manera puede dibujar los efectos de una rebaja de tipos, dado que si vuelven las compras de deuda, vuelve a inyectarse liquidez y por lo tanto unas condiciones financieras más suaves. El mensaje de Powell llegaba al tiempo que reconocía su preocupación ante el empeoramiento del mercado laboral, que podría necesitar una bajada de tipos de interés. Vamos a escucharlo. Nuestro plan es detener la reducción del balance cuando las reservas se sitúen ligeramente por encima de un nivel que consideremos compatible con unas condiciones de liquidez abundantes. Puede que nos acerquemos a ese punto en los próximos meses y estamos monitorizando de cerca una amplia gama de indicadores para fundamentar esta decisión. Las condiciones de liquidez se están endureciendo gradualmente, incluyendo una estabilización general de las tasas junto con presiones temporales notables en fechas seleccionadas. Along with more noticeable but temporary pressures on selected dates. Claves las palabras de Powell y hoy, por cierto, el mercado espera ver si finalmente la Oficina de Estadística de Estados Unidos publica el dato de IPC pese al cierre del gobierno. Ha mostrado disposición a hacerlo. Se espera un 3,1% frente al 2,9% anterior. También datos de IPC en España y Francia, después de que ayer el dato en Alemania confirmara el repunte al 2,4% en septiembre, en la mayor subida de los precios en 2025. Aquí a las 9 de la mañana en Radio Intereconomía en directo les daremos ese dato de inflación en nuestro país y estaremos muy pendientes de la reacción del gobierno español al último zarpazo de Donald Trump a España por no llegar al 5% del gasto del PIB para defensa. No estoy contento con España. España recibe protección y saben que estás en medio de eso, por lo que reciben protección automáticamente, incluso si no quieres protegerlos. Y creo que lo que hizo España es algo muy malo para la OTAN. Creo que es muy injusto para la OTAN. Very bad thing for NATO. I think it's very unfair to NATO. Amenazas que no son nuevas. Ya el lunes amonestó en la cumbre de Egipto a Pedro Sánchez por no comprometerse a elevar el gasto militar al 5% del PIB. Fue en un tono desenfadado, pero ayer dio un aviso mucho más duro. Trump fue más allá y volvió a amenazar a España con represalias comerciales. De hecho, siempre estoy pensando en darles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron y eso me parece increíblemente irrespetuoso. España, el único de los países de la OTAN, el único que dijo eso es España. Trump, que no se anduvo con paños calientes en su embestida contra España, calificó la posición de nuestro país como muy mala para la OTAN, a pesar de lo que recibimos como protección por parte de la alianza. Y mientras, palmaditas a Milei. Sí, condiciona más ayuda financiera a Argentina a que el actual presidente del país gane las próximas elecciones. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Ambos mandatarios, Trump y Milei, se reunían ayer en la Casa Blanca después de que Washington anunciara su plan de rescate de $20.000 millones para la economía del país sudamericano, pero Trump avisa de que ese apoyo financiero se puede terminar si Milei no gana las próximas elecciones legislativas. Es un poco así si nos fijamos en Argentina. Si el presidente no gana, sé quién sería su rival. Creo, seguramente tengamos a esa persona. Una persona que es extremadamente de izquierda y cuya filosofía fue la que metió a Argentina en este problema en primer lugar. No seríamos generosos con Argentina si eso ocurriera. Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. Tras la incertidumbre y las turbulencias de las últimas semanas, hoy el Tesoro argentino va a subastar letras y bonos para hacer frente a vencimientos de deuda que superan los 2.400 millones de euros. Y a este lado del Atlántico, en Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu se asegura el apoyo de los socialistas para intentar sacar adelante los presupuestos del año que viene. Un apoyo que le va a permitir superar también este jueves las dos mociones de censura a las que se va a enfrentar, presentadas por la extrema derecha y la extrema izquierda. Lecornu encara esa negociación parlamentaria de su proyecto de presupuestos para 2026 con el aval condicional de los socialistas, después de proponer suspender la reforma de las pensiones en la Asamblea Nacional y modificarla antes de las elecciones presidenciales. Por eso, este otoño propondré al Parlamento que suspendamos la reforma de las pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales. No habrá ningún aumento de la edad de jubilación desde ahora hasta enero de 2028, tal y como había solicitado precisamente la CFDT.
comme l'avait précisément demandé la CFDT. Pero para ganarse el apoyo de la izquierda, el primer ministro galo propone además un aumento de los impuestos a los ricos de 6.500 millones de euros. Señoras y señores diputados, regular la optimización fiscal, en particular la que se realiza a través de los holdings, es una primera respuesta. Pediremos que se cree una contribución excepcional para las grandes fortunas, que proponemos destinar a la financiación de las inversiones del futuro que afectan a nuestra soberanía en materia de infraestructuras, transición ecológica o defensa. Por las infraestructuras, la transición ecológica o la defensa. Y mientras el Fondo Monetario Internacional presenta hoy miércoles la última edición de su monitor fiscal, que analiza cómo los gobiernos pueden mejorar las perspectivas de crecimiento económico. Y lo va a hacer tras elevar ayer sus previsiones de crecimiento para España, 4 décimas, hasta el 2,9%, situándolas incluso por encima de las estimaciones del propio gobierno. Según el organismo, la economía española va a ser la que más crezca entre las principales economías desarrolladas del mundo, por delante de Estados Unidos y de la eurozona, que crecerán este año un 2 y un 1,2% respectivamente. En paralelo, el FMI advierte de que la economía mundial, que va a crecer un 3,2%, está perdiendo fuerza debido, dice, al frenazo del comercio global por la guerra arancelaria, aunque reconoce que su impacto está siendo menor al esperado. Lo decía Oliver Gurinchas, el director de investigación del Fondo Monetario Internacional. Global growth is holding steady despite major policy shifts. The increase in tariffs and its effect has been smaller. Y aquí en España, en el Congreso, tendremos hoy sesión de control al Gobierno y medidas sobre vivienda y sobre el sistema eléctrico. Hugo Alonso. Buenos días. Por un lado, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aegesen, va a explicar las medidas tomadas para evitar un nuevo apagón después de que la semana pasada Red Eléctrica informara de que se han detectado variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico. Otra ministra, la de Vivienda, Isabel Rodríguez, detallará hoy en el Congreso su plan de vivienda con medidas para incrementar la vivienda pública, apostar por la rehabilitación y ayudas para jóvenes, con que prevé invertir 7.000 millones de euros y que no gusta ni a los grupos parlamentarios de la izquierda ni tampoco al Partido Popular, al que Pedro Sánchez acusaba en una entrevista en la SER de no aplicar la ley de vivienda en las comunidades que gobierna. Es que hay comunidades autónomas y ayuntamientos que no están aplicando esta ley de vivienda. La Comunidad de Madrid no lo está haciendo, el Ayuntamiento de Madrid tampoco. Las administraciones del Partido Popular allí donde gobiernan, por criterios ideológicos, por dogmatismo y sectarismo, no están aplicando una ley que les permite habilitar palancas para poder contener el aumento del precio de la vivienda. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevén cielos nubosos y chubascos con tormentas desde primeras horas en el Medio y Bajo Ebro, litorales valencianos y Baleares, más intensos en Menorca y el norte de Mallorca. Por la tarde se formarán nubes de evolución con chubascos y tormentas en el nordeste de Cataluña y zonas del interior del tercio oriental. En el resto del país, cielos poco nubosos, salvo algunas nubes bajas en el norte de Galicia y Cantábrico, y aumento de nubosidad media y alta por el sureste. En Canarias, nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias débiles en las islas montañosas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con ligero descenso de las mínimas en la Ibérica Norte y heladas débiles en cumbres pirenaicas. Los vientos serán de flojos a moderados en litorales, más intensos en el norte de Galicia y el estrecho, y flojos variables en el interior y Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola, gracias por responder a la llamada. Mi nombre es Javier, tengo 70 años. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio.
Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Soy Paulino García, director de Normafin Consultora Inmobiliaria. Durante 25 años de experiencia a nivel nacional, nos distinguimos por el compromiso con nuestros clientes, garantizando la máxima rentabilidad. Si está pensando en vender su inmueble, obtendrá las mejores condiciones y un acompañamiento integral hasta la firma de la compraventa. Conozca por qué nos eligen en normafin.com. Normafin, honestidad y eficacia en cada operación inmobiliaria. Sintonizan Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Son las 7:16, hay que mirar los mercados para saber dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos, para ver dónde están las oportunidades. Empezamos mirando a Estados Unidos, viendo los futuros que vienen estables, Roberto. Vienen con subida de más del medio punto para el Nasdaq 100 del 0,40% es el alza en el futuro del S&P 500 y del 0,27% es la subida en el futuro del Dow Jones. Recordemos que venían de fuertes caídas y hoy parece que van a ir en positivo. Bueno, el VIX de volatilidad está bastante paradito, con una ligera tendencia a la baja, 19,98 puntos. En Europa, los futuros en verde y con fuerza. Sí, el DAX arriba un 0,46% y el Eurostock 50 rebota más de un punto porcentual. Ahí vienen los futuros. Plazas asiáticas, ¿cómo las tenemos? Bueno, pues vemos que lo que impera son las compras pese a ese tono negativo que impregnaba Asia-Pacífico en la jornada de ayer, de nuevo con ese trasfondo del nuevo capítulo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El índice Nikkei en Tokio, pese al difícil momento político, sube un 1,86% hoy, de nuevo por encima de esos 47.731 puntos. El Hansen en Hong Kong también con fuerza 1,31% arriba, y en esa China continental el índice de Shanghái lo vemos más moderado, arriba al 0,34%. El Kospi surcoreano, por su parte, vemos cómo sube con más fuerza ese 2% que se anota a esta hora, y vemos también en la bolsa de Australia el ASX con subidas del 1%. Echamos un vistazo a Bitcoin, 112.457 dólares. En la última semana lleva una caída del 8% y frente a ayer parado, totalmente plano. Ethereum en la última semana cae un 7,60% y frente a ayer rebota un 1,40%, 4.119 dólares. Vamos a mirar los mercados, pero antes les avanzo, a las 9:05 de la mañana, nada más abrir el mercado, vamos a tener la oportunidad de hablar con Jorge Fuentes. Él es gestor del equipo de renta variable internacional de Bestinver. Es la mayor gestora independiente española, y con ellos vamos a presentarles a ustedes en directo y por anticipado la carta a inversores que van a mandar para ver qué movimientos han hecho en la cartera en el tercer trimestre de este año. Así que vamos a ver cómo una de las casas más importantes del mundo pues ve los mercados y en qué tipo de compañías, de sectores está encontrando oportunidades. Dicho esto, vamos al contenido y a los mercados. Bueno, hoy muy pendientes del dato de inflación en España a las 9, pero también en China. Persiste la deflación, aunque se atenúa la caída de los precios. Pues sí, es la gran preocupación en medio de la debilidad del consumo interno en el gigante asiático, y con todo el IPC en China ha caído un menos 0,3%, y esa deflación en los precios al productor, esa inflación mayorista persiste, lo que subraya el impacto
de la lenta demanda interna y las preocupaciones comerciales en el sentimiento de consumidores y de empresas. El IPC ha caído un menos 0,3% en la lectura interanual con respecto a hace un año, una caída más pronunciada que el menos 0,2%, aunque se atenúa con respecto al menos 0,4% en agosto. Importante también en esa lectura de los precios, como han subido en tasa mensual un 0,1%, eso sí, queda decepcionante frente al 0,2% que se esperaba. Las acciones de las navieras chinas caen por la escalada de tarifas portuarias entre Estados Unidos y China. Esas tarifas que enfrentan y dibujan lo que es el nuevo capítulo en la batalla comercial entre ambos países, y vemos precisamente cómo son esas acciones las que hoy emergen como las grandes protagonistas. Las acciones de COSCO Shipping Holding, el mayor transportista de contenedores de China en Shanghái, cae un 1,5%, y el desplome de China Merchants Energy Shipping, que se cae el 5%. También en Hong Kong vemos caídas de CITIC del 3%. Más cosas que nos deja el día. Miramos a Japón. Aquí el Nikkei sube pese a las tensiones políticas. Pues sí, ayer era cuando subía el varapalo, era cuando cotizaba con esas fuertes caídas lo que era la ruptura de la coalición del gobierno con la que vivíamos el fin de semana. Amanecía el lunes con festivo y ayer caía con fuerza. Hoy se recupera, como estamos diciendo, ese índice Nikkei por encima de esos 47.700 puntos, y en una jornada donde hoy tendríamos que asistir al voto de primer ministro, pero después de esa ruptura de la coalición de gobierno, Sanae Takaichi, lo que es la actual presidenta del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón, tendrá que enfrentarse a la votación el 21 de octubre. En este escenario, entre los títulos protagonistas en Japón, vemos hoy subidas del 5% con motivos propios a Renesas, después de un informe de Reuters que indicaba que el fabricante de chips está explorando la venta de su unidad de temporización en una operación que podría valorarse en 2.000 millones de dólares. Vemos cómo el título está subiendo ese 5% esta mañana, y otros títulos tecnológicos como Advantes suben con fuerza ese 2,79%. Atentos a la oferta de Foxconn por la participación en una unidad de ZF Group. Esa oferta se estanca. Pues sí, estamos hablando del ensamblador de iPhone, Hon Hai Precision, que ha encontrado ese obstáculo en lo que está siendo una búsqueda de 2 años por hacerse con una participación en esa unidad del proveedor automotriz alemán ZF Group. Una información de Reuters en la que analiza cómo esa búsqueda por esa participación se ha visto truncada por la discrepancia en las expectativas de valoración y una deuda mayor de lo esperado. Hoy que estamos viendo precisamente cómo los títulos de Hon Hai en la bolsa están avanzando, pese a ello un 0,24%. Y atentos porque Coinbase invierte en la bolsa de criptomonedas india CoinDCX. Coinbase Global ha anunciado que ha realizado esa inversión en CoinDCX con el objetivo de expandir su presencia en India y en Oriente Próximo. Coinbase ha señalado en su blog que tanto India como Oriente Próximo están destinados a jugar un papel importante en el futuro de las criptomonedas, y que su inversión en CoinDCX, actor principal en las regiones, busca capitalizar este auge. Bueno, en Estados Unidos hay algunos otros protagonistas, algunos nombres propios. Por ejemplo, Apple. Lo está contando Bloomberg News. Dice que Apple planea aumentar su capacidad de fabricación en Vietnam. El medio apunta que esta estrategia se enmarca en su disminución de dependencia de China. La compañía construirá dispositivos como cámaras de seguridad para interiores o un robot de mesa avanzado. Sus acciones suben un 0,01% en After Hours. En medio apunta también Bloomberg News a que McKinsey Scott, que es la exmujer de Jeff Bezos, reduce su participación en Amazon en un 42%. La filántropa posee ahora mismo más de 80 millones de acciones. La reducción tiene un valor de aproximadamente 12.550 millones. Sus títulos suben en las operaciones posteriores al cierre un 0,40%. Bueno, importante, hoy vamos a estar al tanto de las cuentas de Bank of America, de Morgan Stanley, de Abbott y de United Airlines. Ayer tuvimos también unos cuantos bancos presentando resultados, algunas de las compañías cotizadas más importantes
importantes. Y al final, pues signo mixto en Wall Street. Caídas para el Nasdaq del 0,76%, del 0,16% para el S&P 500 y subida de medio punto para el Dow Jones. Los buenos resultados de las grandes entidades financieras no han logrado darle la vuelta a la sesión. Los ingresos de JP Morgan superan los 46.000 millones de dólares, mientras que los de Goldman Sachs alcanzan los 12.000 millones, lo que supone un 39% más en el tercer trimestre. Ambas superan expectativas, como también lo hacen Wells Fargo, cuyo beneficio aumenta un 9% hasta los 5.600 millones, o Citigroup, cuyo beneficio neto sube un 38% interanual. El mercado acusa el recrudecimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Donald Trump asegura que es un acto hostil que el país no compre soja estadounidense. En la misma línea piensa su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que afirma que China está en medio de una recesión y quiere arrastrar a los demás de a ella. El martes, el presidente Trump consideró el aceite de cocina como un posible objetivo de represalia en la actual disputa comercial. En operaciones extendidas, acciones de Archer Daniels Midland subieron más del 2% y las de Bunge Global casi un 1%. El día está marcado también por la comparecencia de Jerome Powell. Parece que el presidente de la Fed se prepara para dejar de recortar la hoja de balance y llevar una política más dovish, más suave. Hemos conocido además que el índice de optimismo en FIB baja hasta los 98,8 puntos en septiembre. Powell se refirió así a la falta de datos clave por el cierre del gobierno federal. Con base en los datos disponibles, es justo decir que las perspectivas de empleo e inflación no parecen haber cambiado desde nuestra reunión de septiembre hace 4 semanas. Sin embargo, los datos disponibles hasta el cierre muestran que el crecimiento de la actividad económica podría tener una trayectoria algo más firme de lo esperado. Bueno, falta de datos clave. Hoy veremos si tenemos o no tenemos el dato de IPC en Estados Unidos, que por el cierre federal, pues lo más probable es que no, pero estaremos al tanto. Son las 7:26, miramos a Europa. Bueno, vamos a empezar por lo último. Tenemos un protagonista, resultados, números. Es uno de los gigantes de la tecnología aquí en Europa, que es ASML. Oye, cuéntame, ¿qué ha comunicado ya al mercado? Pues que el beneficio en el tercer trimestre del ejercicio, el beneficio neto, ha crecido un 5% hasta 2.100 millones de euros. Es una cifra que está ligeramente por encima de las previsiones. Las ventas en ese periodo crecen un 1% hasta 7.500 millones. Eso sí, la compañía advierte que la demanda en China caerá significativamente en 2026, pero también destaca un fuerte aumento en inversiones ligadas a la inteligencia artificial. Sin duda va a ser el protagonista del día a partir de las 9 de la mañana. Veremos cómo se lo toma el mercado. Bueno, ¿qué más tenemos a partir de las 9? ¿IPC aquí en España, pero alguna otra cosita más? Efectivamente, producción industrial de agosto en la eurozona. Hoy también se va a conocer el dato de IPC general en Francia y miraremos al gigante francés del lujo, Louis Vuitton. Ayer anunció por la tarde al cierre que las ventas han aumentado un 1% de forma orgánica en el tercer trimestre y que ve algunas señales de mejora en China. Miraremos a Stellantis, que invertirá 13.000 millones de dólares para ampliar un 50% su producción en Estados Unidos. En España estaremos muy pendientes de Indra, que va a generar 3.000 empleos con nuevos créditos de industria que le otorgan 880 millones y que Meliá regresa a Miami con su primer proyecto residencial en Estados Unidos. Viscofan también estará en el punto de mira. Ayer se desplomaba en bolsa tras las acusaciones de emisiones tóxicas en Estados Unidos por parte de un fondo especulativo. Unas declaraciones que ha desmentido categóricamente la compañía. Muy bien. Ayer vimos que el IBEX 35 rebotó un 0,26%. Hoy partirá desde los 15.541 puntos y en el mercado muy pendientes de la guerra comercial y de las últimas noticias, ¿no? Efectivamente. Ayer las bolsas europeas cerraban con recortes ante las nuevas tensiones arancelarias entre la Casa Blanca y China. Vimos que la caída de los intereses de la deuda soplaba a favor de las empresas con carácter defensivo. Por ejemplo, Redella, Enagas, Iberdrola y Endesa subieron más de un punto porcentual. Estaban entre las compañías más firmes del mercado. Los bancos iban de menos a más y cerraban mayoritariamente al alza. BBVA subió un 0,7 y Sabadell un 1,09.
Bankinter y CaixaBank también subían a pesar de las recomendaciones emitidas por Jefferies que colocaban a las dos entidades en el punto de mira. Unicaja era el mejor del sector con una subida del 1,65 y Santander se desmarcaba con una caída del 1,5%. También cayeron ArcelorMittal o Acciona Energía. En el resto de Europa vimos descensos y estuvimos muy pendientes de BMW. El sector acusaba el pinchazo de los fabricantes de neumáticos una semana después de que BMW diera muy malas cifras. Ayer Michelin se desinflaba un 9% por la rebaja de previsiones. Ericsson con resultados subió un 18%. Despierta, invierte, gana. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Consulta condiciones. ¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautónomo.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautónomo.es. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. El primer análisis de la mañana. Hoy con Pedro Matilla, que es director de Dindendum. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. Oye, lo primero, aldabonazo comercial de Estados Unidos a China por el tema de la soja. Efecto en bolsa, en bonos y también el dólar. Sí, bueno, aprovechó un poco ayer también, yo creo que tenía la reunión con Milei, que sabe que es uno de los que están, bueno, toqueteando o siendo toqueteados, ¿no? Un poco por el tema del comercio con China. Y quiso, pues bueno, lanzar un poco ese mensaje. Nosotros, sinceramente, consideramos que al final todo, en este sentido, sí que es cierto que puede haber algo de volatilidad a corto plazo. Ayer se vio una apreciación una depreciación del dólar a corto plazo. Sí que se vio una mejora en los bonos. Y sí que las bolsas, pues bueno, sí que es cierto que la soja fue el principal foco de los aranceles en el tema del 2018. En 2018, entonces, bueno, si se pudieran complicar un poco las cosas por ahí o la soja fuera como el chivo expiatorio para tratar un tema de aranceles más global, pues sí que podría influir. Pero si no, bueno, consideramos que debería ser tomado pues como lo que es, ¿no? Nada muy arriesgado a medio plazo. Otra cosa es las implicaciones que pudiera tener en segunda derivada, pues que Milei no ganara las elecciones de este fin de semana de medio término, que pudiera pasar o que buscara él
entonces con otro tipo de apoyos pues por parte de China, ¿no? Y entonces sí que entrarán en un conflicto más directo. Muy pendientes de temas comerciales, muy pendientes también de cualquier mensaje, cualquier gesto, cualquier acción por parte del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, de Jerome Powell. Ayer hablaba de reducir el balance de la Reserva Federal. ¿Qué significa esto, Pedro? ¿Qué efecto está teniendo, puede tener los bonos? Pues bueno, ya lo vimos ayer, ¿no? Ayer los futuros tuvieron caídas del Standard & Poor's de casi un 1,15%, ¿no? Por la mañana venía con una traducción de caídas significativas y fue lanzar el mensaje y, bueno, pues desde mínimos hasta máximos del día, el Standard & Poor's, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo de uno de los índices más revisados, subió 100 puntos, ¿no? Terminando sí ligeramente con caídas, pero vamos, nada como lo que estaba. Al final los mercados o los operadores del mercado prácticamente se han convertido en unos válgame la palabra, unos yonkis de la liquidez, ¿no? Y al final es lo que está mandando. El tema de parar la reducción del balance o simplemente plantearse el parar esta reducción del balance no deja de ser un arma de tipos, una bajada de tipos encubierta, ¿no? Podríamos decir. Es decir, se asemeja mucho al efecto que genera en el balance una bajada de tipos de interés. Y para mí la verdad que fue bastante sorprendente, porque todos estamos viendo cómo Powell parece ser que le había querido confrontar una guerra directa a Trump con el tema de los tipos de interés, defendiendo mucho su independencia y no llevando sabiendo que prácticamente en marzo, ¿no? Que es cuando se acabara su mandato, no continuará, pues bueno, me pareció un poco jugarle o bailarle el baile, ¿no? A Trump, valga la expresión, ¿no? Pero bueno, sí que es significativo y en los mercados lo vimos claramente, ¿no? El bono americano a 10 años que estaba coqueteando con el 4.10, 4.08, pues volvió al 4.01. El oro se volvió a disparar, por encima de 4.200 está, y las bolsas, pues ya te digo, el Standard & Poor's 500 recuperando 100 puntos, ¿no? Ya. Enseguida voy con resultados empresariales en Estados Unidos, porque ayer tuvimos unos cuantos bancos, hoy tendremos otro, grandes compañías cotizadas, pero justo esta mañana hemos conocido cuentas de ASML y también declaraciones del CEO de ASML, que dice que espera que la demanda de clientes de China y las ventas en China en 2026 disminuyan de forma significativa. Cuenta que, bueno, ha presentado datos de pedidos, ha presentado también reservas netas y perspectivas para el último trimestre de este año. Muy justito lo veo, los números. ¿Qué valoración haces de ASML y este avance, estas guías? Pues como bien has dicho, ha sido esta mañana prontito, no los he podido analizar todavía muy en profundidad, pero sí que he visto unos primeros titulares, ¿no? Sobre el tema de cifras. Sí que es cierto que ha cumplido expectativas, y lo que sí que he visto es que la cotización en premercados, digamos, o en aftermarkets, sí que parecía apuntar hacia subidas, con lo que las declaraciones bueno, ya sabéis que muchas veces las declaraciones de los consejeros o de los directores financieros hay que cogerlas un poco con pinzas, porque no se sabe un poco hacia dónde quieren llevar, ¿no? En este caso, pues puede ser que estas declaraciones sobre que esperan reducir un poco el tema de China, pues sea un poco un allanar el camino para que Estados Unidos no les ponga tantas trabas, ahora que estamos pues como en plena guerra por el tema del comercio de chips, unido un poco al tema de las tierras raras, ¿no? A ver, los resultados sinceramente me parecen espectaculares. Una vez más, han avanzado en el mes, que parecía que se les estaba atragantando un poco el trimestre, y bueno, pues terminan el trimestre con unas buenas cifras. Y bueno, sí que es verdad que el tema de las expectativas, pues con todo lo que está creciendo, todo el tema de los chips y la inteligencia artificial, pues llegará algún momento en que obviamente las perspectivas no podrán tener los crecimientos que han tenido hasta ahora, ¿no? Pero bueno, me parece un empresón, me parece algo, pues bueno, unos resultados muy positivos, y creo que el mercado así lo sentenciará hoy, ¿eh? Yo creo que hoy deberíamos ver subidas en la cotización bastante amplias. Ayer en Estados Unidos tuvimos cuentas de JP Morgan y de Goldman Sachs, entre otras, como Wells Fargo también. Hazme un balance, ¿cómo lo viste?
Bueno, pues de nuevo espectacular, tirón a la baja y subida al alza, ¿no? Goldman Sachs, por ejemplo, tuvo movimientos de más del 5%, intradía estuvo cayendo más de un 5%, yo creo que ahora lo digo de memoria, pero de niveles de 88 que cerró, llegó a tocar 90 y había tocado 82 en momentos de la apertura, ¿no? O sea, una locura, la verdad. Sí que es cierto que se ve como una especie de, parece ser que se quiere ver como una especie de cansancio, un poco de deterioro en el tema bancario, pero bueno, al final va vinculado un poco a lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Quitando Wells Fargo, que tuvo una subida he dicho Wells Fargo en concreto, porque es el que más subió de todos, subió más de un 7%, y aunque los otros, ya te digo, terminaron con ligeras caídas, habían caído más de un 5%, ¿no? Al principio de la apertura. Es cierto que, bueno, pues va un poco vinculado a todo lo que comentábamos antes del tema de Powell. Los bancos parece ser que tienen una ligera señales de agotamiento en Estados Unidos por el tema de el comienzo de bajadas de tipos de interés. Todos sabemos que a los bancos, pues tipos de interés más altos en principio les vienen mejor, pero sí que es cierto que el tema de la reducción del balance de Powell, ¿no? En ese sentido, pues también fue un poco un acicate, un estímulo, y bueno, pues consiguieron la verdad que salvar el día con bastante holgura. Vale, para hoy vamos a tener entre otros Morgan Stanley, Bank of America, Abbott y United Airlines. ¿Qué esperas? ¿Te preocupa alguno? ¿Cómo lo ves? No, en principio no me preocupa. Considero que irán un poco en línea lo del tema bancario, y Abbott lo desconocía, no sé si es Abbott la de laboratorios, el tema de Abbott si es el tema de Abbott de laboratorios, pues bueno, este tipo de acciones pues ya sabemos que siempre dependen un poco de si han tenido algún tema de avance con alguno de los productos en los que están en comercialización, o han tenido alguna patente que les vence de los que son activos, digamos, representativos para ellos. Entonces, bueno, considero que con el tema bancario van a ir un poco en línea. Hoy que estaba viendo un poco por la mañana y parece ser que los futuros han comenzado al alza, estamos más o menos en los niveles máximos de ayer. Pues yo considero que si la jornada no viene torcida, salvo que haya alguna sorpresa que no la espero en ninguno de ellos, de los bancos, debería ser en línea como la sesión que vimos con los bancos ayer. Vale. Y lo de Abbott pues sí que es un poco más concreto en función de lo que puedan presentar. Vale, oye, ya lo último, oro y plata pulverizan nuevos máximos. ¿Cómo aprovechar este buen tono, este momento dulce que viven este tipo de materiales, de activos? Pues sí, no paran, ¿eh? Parecía que el 4.000 iba a ser un techo para el oro. Todo el mundo, cuando estaba en torno a 3.900, decía, bueno, pero es que en el 4.000 veremos una gran corrección. Pues de momento no la ha habido, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A lo que comentábamos al principio, pero sin repetirnos. Ayer Trump, con el tema de la reunión que tuvo con Milei, volvió a hablar de los BRICS, volvió a hablar de que habían atacado al dólar, que querían considerar que el dólar no fuera la moneda refugio y que él, si ocurría algo así, pues lo atacaría fuertemente, ¿no? Entonces, todo esto parece ser que está bastante relacionado con las compras del Banco Central chino que está haciendo de oro, el tema de que pudiera Estados Unidos reevaluar su reserva de oro en Fort Knox, ¿no? Para que eso le diera como un margen de liquidez, porque parece ser que lo tienen valorado en balance muy por debajo del valor actual del oro, ¿no? Y bueno, en consideración de la plata. La plata sí que es un poquito diferente, porque como siempre tiene ese componente un poco más industrial. Sí que es cierto que si seguimos los patrones tradicionales de ratio oro-plata, ahora mismo el oro estaría bastante caro respecto a la plata, ¿no? Es decir, si tuviéramos que hacer una especie de no inversión, porque obviamente aquí no podemos hablar de inversiones, ¿no? Pero si pudiéramos hacer una valoración objetiva en base a lo histórico, la plata ahora tendría una mayor oportunidad en ese sentido. Pero, claro, es cierto que el oro sí que tiene más ese componente refugio, ese componente que pues bancos centrales tradicionalmente se han utilizado, ¿no? Nosotros en concreto, si quieres un poco por darte nuestra forma de verlo en ese sentido, sí que lo solemos canalizar a través de algún fondo de inversión que invierte en materias primas, y bueno, consideramos que hay gestores que lo hacen mucho mejor que nosotros o tienen un mayor conocimiento que nosotros en temas de materias primas, y ahí sí que bueno, pues estamos un poco cerca de estos equipos, valoramos cómo rebalancean sus carteras, y sí que puede ser interesante, obviamente siempre es interesante.
Pues Pedro Matilla, desde Didendum, muchísimas gracias por ese análisis, por tomar el pulso al mercado y por el madrugón. Cuídate, que tengas buen miércoles. Un abrazo. Adiós. Gracias. Chao, chao. Adiós, un abrazo. En Fundación Telefónica creemos que la tecnología no tiene edad. Si tienes más de 65 años, vives en un área rural y quieres descubrir cómo las herramientas digitales pueden hacerte la vida más fácil, apúntate a Reconectados Rural, el programa de Fundación Telefónica adscrito al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Infórmate ahora en fundaciontelefónica.com. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. La filial de Restauración SACIR ha inaugurado Isla ST, una nueva marca de restauración en el aeropuerto de Palma de Mallorca, concebida como food market, que combina diseño innovador y experiencia viajera. En este espacio se integran Juan Velázquez, Rodilla y Ver, tres marcas internacionales que debutan en el aeropuerto y se dirigen principalmente a viajeros alemanes, británicos y españoles. El proyecto busca reflejar la esencia mallorquina con materiales locales, colores mediterráneos y guiños culturales que evocan la vida isleña. La oferta incluye café de origen, sándwiches emblemáticos y productos ibéricos de alta calidad, con zonas diferenciadas, cortadores de jamón titulados y servicio ágil y multilingüe. El diseño interior inspirado en el mar, la madera y la arquitectura mediterránea crea un ambiente abierto y orgánico, con elementos como velas marineras y cerámica hidráulica. Más que un espacio gastronómico, Isla ST se presenta como un lugar de despedida y recuerdo para el viajero antes del embarque. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. La economía en tus manos. Vamos con los diarios y empiezo con Expansión. Las nucleares son un escudo antiapagones. Entrevista con Mario Ruiz Tagle, CEO de Iberdrola a España. Iberdrola España. Cuenta también, BBVA atrae a su OPA al 2,8% del capital depositado en Banco Sabadell. Tercera edición de Expansión Green Wall, el gran evento de la sostenibilidad. Cuenta que MOVE reclama un marco regulatorio y fiscal predecible para impulsar alternativas y que el transporte y la logística ponen en marcha medidas para su descarbonización. En el diario El Economista, Saiz pide ampliar la pensión de viudedad a parejas que convivan. Deberán acreditar hijos en común y un mínimo de 2 años de vida compartida. Cuenta también este periódico que Viscofan cae un 13% acusado de dañar el entorno en Danville, en Estados Unidos, y también destaca
destaca que los Cosmen eleva su capital en Mobico al 26%. Y termino con el diario 5 días. Las eléctricas ultiman la solicitud de una prórroga para Almaraz. Iberdrola, Endesa y Naturgy se plantean pedir ya la extensión antes de iniciar el plan del cierre. Cuenta también este periódico que Sandra Ortega gana un pleito millonario a Marc. La justicia rechaza una demanda de 36 millones por la quiebra de Rumate. Y muy interesante también, España es favorita para acoger la tercera planta de BID en Europa. Prensa nacional e internacional. En la portada del Mundo nos cuentan Ábalos afronta en el Supremo el origen del caso en el PSOE. Tendrá que responder sobre la procedencia del dinero en efectivo que manejó desde su llegada al gobierno en 2018. El País señala en su portada que Trump amenaza a España con aranceles por el gasto militar. En la portada del ABC, Ábalos vivió 5 años de lujo sin sacar ni un euro del banco, nos cuentan. La Razón señala en su primera página que el juez frena el sainete de Ábalos para eludir la cárcel y lo obliga a comparecer. Prensa internacional, Estados Unidos. The Wall Street Journal titula con China apostando a que puede ganar una guerra comercial. Está jugando duro. En The Washington Post, por su parte, el titular es Trump dice que Estados Unidos desarmará jamás si no lo hace el mismo. Y en The New York Times destacan que Trump dice que Estados Unidos probablemente se desarmará jamás. Nos vamos a Alemania con la portada del Handelsblatt que señala que Airbus duplica la producción del Eurofighter en Reino Unido. The Times señala que Trump promete desarmar a Hamas mientras ejecuta enemigos en la calle de Gaza. Y acabamos en Francia con la portada de Le Monde. Reforma de las pensiones, como Sebastián Lecornu recurrió a la suspensión para ganarse la confianza de los socialistas. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Consulta condiciones. El 12 de noviembre llega a Madrid la tercera edición de Mind, Madrid Investor Networking Day, el gran encuentro de la gestión de activos y wealth management. Más de 60 speakers, 30 expositores y 1.000 profesionales reunidos en un solo día. Conecta con los líderes internacionales de la inversión. Si eres profesional de la inversión, entra en eventomind.com e inscríbete con el código Intereconomía25. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Es un poco así si nos fijamos en Argentina. Si el presidente no ganase, ¿quién sería su rival? Creo, seguramente tengamos a esa persona. Una persona que es extremadamente de izquierda y cuya filosofía fue la que metió a Argentina en este problema en primer lugar. No seríamos generosos con Argentina si eso ocurriera. Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. La Casa Blanca, Donald Trump, anunciaba un plan de rescate de 20.000 millones de dólares para la economía de Milei, de Argentina, pero Trump avisaba de que ese apoyo financiero se puede terminar si Milei no gana las próximas elecciones legislativas. Me acompaña Fernando Cotiñas, que es profesor del IE Business School. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien. Sí, muy bien. ¿Cómo vi el encuentro y el mensaje ayer de Donald Trump? Porque parece que da zanahoria, pero también avisa, hay un posible palo. O sea, ¿cómo ha visto el tono y el contenido? Bueno, lo que tenemos que ver es que hasta ahora
los Estados Unidos no han sacado un solo dólar del bolsillo, salvo algunas cantidades muy simbólicas. Este swap en realidad es un compromiso por el cual el gobierno estadounidense se compromete a comprar pesos argentinos por un monto de 20.000 millones de dólares. Esto es una clara muestra de apoyo político de los Estados Unidos al presidente Milei. Pero así como por un lado te da la silla, por la otra te la quita. Claro. Porque está condicionando el apoyo a que Milei gane las elecciones. Y entonces, bueno, no sé si lo ayuda mucho en la práctica, ¿no? La idea de este apoyo, más allá de político, que es un apoyo muy importante, es darle a Argentina un colchón de reservas para evitar una estampida bancaria en la cual los argentinos vayan masivamente a sacar dólares. Eso drenaría las pocas reservas que tiene Argentina. Desde el punto de vista político, ¿a Milei le servirá de cara a las legislativas de este próximo, del 26 de octubre son? Yo creo que sí. Lo que no sé es si el apoyo va a ser suficiente como para que el presidente Milei gane o consiga algunas mayorías significativas en las legislativas, ¿no? Lo que está claro es que de no tener este apoyo, la situación iba a ser mucho más inestable y probablemente los argentinos hubieran salido corriendo a refugiarse en el dólar, lo cual eso hubiera provocado una inestabilidad económica que a lo mejor le complica la vida al presidente. La vida al presidente se la va a complicar porque ¿esto qué efecto real puede tener en lo que es economía o qué efecto está teniendo ya en lo que es bonos, bolsa y también peso argentino? Bueno, cuando Estados Unidos salió con el anuncio, los bonos subieron, la bolsa subió, es como que se inyectó tranquilidad al mercado. Pero sobre llovido mojado, después sale el presidente a decir que el apoyo está condicionado a que Milei gane las elecciones y volvió a tener un efecto negativo, ¿no? En los mercados. Pero básicamente lo que tenemos que pensar es que Milei necesita ganar las elecciones para tener más poder para pasar leyes, digamos. Él tiene muy poca presencia con senadores propios en el Senado y tiene también muy pocos diputados. Entonces, estas elecciones de medio término, en alguna manera son como un plebiscito a la gestión hasta ahora, pero él va a necesitar tener más diputados para poder pasar leyes que les permitan seguir ahondando en las reformas. Entonces, hoy por hoy los argentinos tienen o tenemos la sensación de que el peso está muy sobrevaluado, de que el dólar está muy barato, y entonces la tentación es que todo el mundo salga a viajar al exterior, salga a atesorar dólares, porque se lo percibe como una economía barata. Si eso es así, y los argentinos van a comprar dólares entregando pesos, la posibilidad es que el gobierno argentino ya se quede sin dólares en sus reservas. Y entonces eso podría provocar una estampida que podría llevar a una devaluación, que podría llevar a una crisis económica en el muy corto plazo. Bueno, por eso, el saber que Estados Unidos da ese apoyo, ese compromiso de inyectar 20.000 millones de dólares comprando pesos en caso de que Argentina los necesite, daría un colchón de tranquilidad al gobierno. Al gobierno. Don Fernando Cortiñas, que lo dejo aquí porque no tenemos tiempo. Gracias, un abrazo. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara, con una hora punta muy complicada para la M30 y todas las entradas, que por cierto se encuentran todas a pleno rendimiento. La M30 con retenciones que parten del nudo sur por la parte este hasta prácticamente el nudo de Manoteras y por el oeste a lo largo de la Casa de Campo. Hay también circulación muy densa en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, incluida la calle Méndez, Álvaro Comercio y Pedro Bosch. Por otro lado, el entorno de la Glorieta de Málaga y otras zonas mucho más céntricas, como la avenida de Menéndez Pelayo hacia Príncipe de Vergara, más al norte en el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, Plaza de la República Argentina y Dominicana, y los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova.